Hola a todos los amigos del canal, estamos hoy reunidos acá para comenzar con una nueva sesión de lecturas y esta va a incluir más que nada leer ahora el Código Civil, ya el Código Civil que es el que tenemos acá. Vamos a comenzar leyendo este Código Civil, esta versión, que es una versión de Thomson Reuters, ya Javier Barrientos Grandón, 23ª edición, colección 2023. Y vamos a empezar a leer. La idea es terminarlo completo, ordenadito, eh, empezando, digamos, por los títulos, verificando cuáles son los libros y más o menos adecuando nuestro espacio, nuestra mente a cómo está construido el código, ¿no? Entender cuál es su arquitectura. Entonces vamos a empezar con el primer título, que es el título preliminar, que correspondería el primer párrafo de la ley. El artículo 1 nos dice que básicamente nos define la ley y nos dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Por su parte, el artículo 2 del Código Civil señala la costumbre y su campo operativo. Nos dice que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. Por su parte, el artículo 3 nos señala la interpretación auténtica de la ley y la fuerza obligatoria de las sentencias. Nos dice que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaron. Por su parte, el artículo 4 señala el principio de especialidad y nos dice que las disposiciones contenidas en los códigos de comercio, de minería, del ejército y armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las de este código. El artículo 5 y último de este párrafo señala las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes. Nos señala el artículo 5 que la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada en el mes de marzo de cada año darán cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas. El párrafo segundo del título preliminar correspondería a lo que es la promulgación. El párrafo tercero a los efectos de la ley. Vamos a leer acá hasta el párrafo segundo, que es la promulgación, y en el siguiente video vamos a seguir con los siguientes párrafos. Con respecto a la promulgación de la ley, el párrafo segundo nos dice que la ley no obliga al artículo 6, sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. El decreto supremo promulgatorio de una ley iniciada en una moción deberá contener a continuación del nombre de aquella el de los diputados o senadores autores de la referida iniciativa. Por su parte, el artículo 7 señala la publicación de la ley y efectos de la publicación y nos dice que la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de este se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, en cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. Por su parte, el último artículo de este párrafo, que es el 8, señala la presunción de conocimiento de la ley y nos dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Con respecto al párrafo tercero de los efectos de la ley, nos señala el artículo 9 que la ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en estas, pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Por su parte, el artículo 10 señala los actos prohibidos por la ley y nos dice que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. El artículo 11 señala los actos declarados nulos por la ley y nos dice que cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley.
Por su parte, el artículo 12 señala la renuncia de derechos conferidos por las leyes y nos dice que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. El artículo 13 señala las leyes contrarias y nos dice que las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley cuando entre unas y las otras hubiere oposición. Por su parte, el artículo 14 señala la obligatoriedad de la ley y su territorialidad y nos dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. El artículo 15 señala la extraterritorialidad de la ley y nos dice que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Número 1. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Número 2. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Con respecto al artículo 16, señala el Estatuto de los Bienes Situados en Chile y nos dice que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Para los efectos de los contratos otorgados en país extraño, para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas. El artículo 17 señala la ley aplicable a la forma de los instrumentos públicos y nos dice que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. La forma se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera en que en tales instrumentos se exprese. Por su parte, el artículo 18 señala la exigencia por la ley chilena de instrumentos públicos para pruebas y nos dice que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la naturaleza de estas en el país en que hubieran sido otorgadas. Eso sería con respecto al párrafo tercero de los efectos de la ley. Ahora nos vamos a ir al párrafo cuarto que señala la interpretación de la ley. El artículo 19 señala la interpretación declarativa, intención o espíritu de la ley y su historia fidedigna, y nos dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede para interpretar una expresión obscura de la ley recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Con respecto al artículo 20, señala el entendimiento de las palabras de la ley y nos dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador les haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Con respecto al artículo 21, señala el sentido de las palabras técnicas y nos dice que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. El artículo 22 señala el contexto de la ley y sentido de sus partes, pasajes oscuros de la ley, y nos dice que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. El artículo 23 señala la derogación de la regla odia restringit et favores convent ampliari. El artículo 23 señala que lo favorable u odioso de la disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. El artículo 24 señala en la interpretación y espíritu general de la legislación y equidad natural y nos dice que en los casos a que no pudiera aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Vamos a pasar, eso es lo que es el párrafo cuarto. Vamos a pasar al párrafo quinto ahora, que señala la definición de varias palabras de uso frecuente de las leyes
y nos dice que el artículo 25, entendimiento de las palabras hombre, persona, niño, adulto, mujer, niña y viuda, y nos dice que las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes que designen el sexo femenino no se aplicarán al otro sexo a menos que expresamente las extienda la ley a él. Por su parte, el artículo 26 señala lo que es la definición de infante, niño, impúber, adulto, mayor de edad y menor de edad. Y nos dice el artículo 26, llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12, adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. El artículo 27 señala el cómputo de grados del parentesco por consanguinidad y de sus líneas y nos dice que los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta, y cuando las dos personas proceden de un ascendiente en común y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal. Con respecto al artículo 28, señala lo que corresponde a la definición de parentesco por consanguinidad y nos dice que parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor en cualquiera de sus grados. El artículo 29 está derogado, el 30 también, el 31 nos dice el parentesco por afinidad, sus líneas y grados y del entendimiento de las expresiones marido y mujer, y nos dice que parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. La línea y el grado de afinidad de una persona con el consanguíneo de su cónyuge se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el referido consanguíneo. Así, uno de los cónyuges está en primer grado de afinidad en línea recta con los hijos habidos por su cónyuge en anterior matrimonio y en segundo grado de afinidad en línea transversal con los hermanos de su cónyuge. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido y mujer, marido o mujer, se entenderán aplicables a todos los cónyuges sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Con respecto al artículo 32 está derogado. El artículo 33 señala del estado civil de hijos y de su igual consideración por la ley. Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona aquellos cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el título séptimo, libro primero de este código. La ley considera iguales a todos los hijos. El artículo 34 señala de quiénes son los progenitores de una persona. Los padres y las madres de una persona son sus progenitores respecto de los cuales se ha determinado una relación de filiación. Se entenderán como tales a su madre y padre y o padre, sus dos madres o sus dos padres. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre o bien padre o madre u otras semejantes se entenderán aplicables a todos los progenitores sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual, salvo que por el contexto o por disposición expresa se deba entender lo contrario. El artículo 35 está derogado, el 36 está derogado, el 37 corresponde a la filiación de los hijos y de su determinación y nos dice que la filiación de los hijos puede no encontrarse determinada respecto de uno de sus progenitores o de ambos. El artículo 41 señala de los hermanos de simple y doble conjunción. Nos dice que los hermanos pueden serlo de simple o doble conjunción. Los que sean por parte de ambos progenitores se llaman entonces hermanos de doble conjunción y los que sean solo por parte de uno de ellos se llaman entonces hermanos de simple conjunción. El artículo 42 señala de la audiencia de parientes y nos dice que en los casos en que la ley dispone que se oigan a los parientes de una persona se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de esta y sus consanguíneos de uno y otro sexo mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales y entre estos los de más cercano parentesco. Los parientes serán citados y comparecerán a ser oídos verbalmente en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento. Artículo 43 nos señala de los representantes legales de una persona y dice que son representantes legales de una persona, uno o ambos progenitores, el adoptante y de su tutor o curador.
El artículo 44 señala la culpa o descuido y de sus tres especies del dolo. Nos dice que la ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave o negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Por su parte, el artículo 45 señala lo que se llama fuerza mayor o caso fortuito, y nos dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. La definición de caución señala el artículo 46. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Por su parte, el artículo 47 señala las presunciones y nos dice que se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuesto los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuesto los antecedentes o circunstancias. Por su parte, el artículo 48 señala de los plazos de días, meses o años y nos dice que todos los plazos de días, meses o años de que haga mención en las leyes o en los decretos del presidente de la República, de los tribunales o juzgados, se entenderá que ha de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo. El primero y último día de un plazo de meses o años deberá tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser por consiguiente de 28, 29, 30 o 31 días y el plazo de un año de 365 o 366 según los casos. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses exceda al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. Se aplicará estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones del AT y en general a cualquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. Con respecto a los plazos fatales, el artículo 49 señala que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo, y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderán que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio-tiempo. Por su parte, el artículo 50 señala los plazos de los días feriados y días útiles y nos dice que los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del presidente de la República o de los tribunales o juzgados se comprenderán aún los días feriados a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados. Por su parte, el artículo 51 señala las medidas de extensión, peso, duración y otras y nos dice que las medidas de extensión, peso, duración y cualquiera otras que se haga mención en las leyes o en los decretos del presidente de la República o de los tribunales o juzgados se entenderá siempre según las definiciones legales y a falta de estas en el sentido general y popular a menos de expresarse otra cosa. Por su parte, el párrafo 6, que es el último párrafo de este título preliminar, señala la derogación de las leyes y nos dice el artículo 52 que la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial.
Y el último artículo, el artículo 53, que señala la derogación tácita. Nos señala que la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Y eso sería lo que corresponde al video de hoy, con el título preliminar, ya empezando la lectura del Código Civil. Título preliminar que por su parte tenía 6 párrafos. Recordar que estaba el primer párrafo de la ley, el segundo de la promulgación, el tercero de los efectos de la ley, el cuarto que corresponde a la interpretación, el quinto que corresponde a la definición de varias palabras de uso frecuente y el sexto de la derogación de las leyes. Lo que sigue en el siguiente video corresponde al libro primero del Código Civil, que corresponde al libro de las personas y el título primero de las personas en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio.